Tan pronto como Colón descubrió América, una corriente de personas que querían enriquecerse llegó a tierras lejanas. Además, no parecía un intento por parte de personas sin ingresos, educación y principios de mejorar sus asuntos a expensas de otra persona. Este fue el resultado de varios programas gubernamentales a la vez, que vieron material en tierras lejanas para aumentar el área de sus colonias, ya que las extensiones desocupadas cerca de Europa hacía tiempo que habían terminado. En dirección a las Américas se precipitaron todos los estados que solo podían permitirse equipar una caravana de barcos y enviar en ella a los que deseaban buscar fortuna en tierra extranjera. Inicialmente, hubo muchas solicitudes en esta carrera, pero luego el número de participantes disminuyó notablemente y solo unos pocos permanecieron en los líderes. América del Sur estaba dominada por los españoles, ligeramente diluida por los portugueses, y en América del Norte, Gran Bretaña gobernaba, obligada de vez en cuando a morder con Francia. España no dudó en recibir superbeneficios de sus posesiones de ultramar. Además, Madrid necesitaba dinero tanto para mantener su propio prestigio en Europa como para pacificar las colonias más cercanas. Por lo tanto, la exportación de joyas de Estados Unidos se parecía más a una cinta transportadora que a una ruta comercial. Como resultado, se sacó tanta riqueza que bajaron el valor del oro en el Viejo Mundo, lo que antes parecía completamente impensable. Cabe señalar que no solo se trajo oro de América a España, había suficiente plata, maderas preciosas, lana de llama de excelente calidad y especias, todo lo que no estaba en Europa valía como moneda de cambio. Bueno, no es de extrañar que los mismos británicos no se negaran el placer de pellizcar a un vecino tan rico. Los franceses, los holandeses e incluso los alemanes no querían perder su oportunidad. En los mares de esa época había una audiencia heterogénea, lista para matar y hundir barcos por el sueño de la riqueza instantánea. Los españoles, por supuesto, no querían renunciar a la suya. En general, las pérdidas durante el transporte de recursos de América a España alcanzaron proporciones monstruosas. En otros años, solo las tormentas se llevaron hasta el 80% de los transportes. Pero incluso lo que llegó a la metrópoli fue suficiente en abundancia. En este contexto, la piratería a menudo se consideraba un mal necesario, e incluso estaban dispuestos a soportarlo, si las pérdidas de este tipo de pesca no superaban el 2%. Pero los entonces señores de la fortuna no querían limitar de alguna manera su apetito. Inmediatamente, tan pronto como el flujo de objetos de valor de las posesiones estadounidenses comenzó a mejorar, los españoles comenzaron a garantizar la seguridad del transporte de carga. Por eso se ordenó a todas las principales ciudades de las colonias que tuvieran su propia flota de combate, que se dedicaba a la protección de las rutas de transporte a lo largo de la costa. La propia metrópolis asumió la organización de la protección de los convoys en el océano. A tal fin, destinó toda una flota que acompañaba regularmente a los transportes en el camino de América a Europa. Pero pronto se detuvo esta práctica, porque era demasiado costosa, y decidieron confiar la protección de los barcos con objetos de valor a los propios participantes. Esta situación me obligó a considerar cuidadosamente la elección del barco en sí, y el tipo principal de barcos en estas líneas era el galeón, un barco grande con bodegas espaciosas y armas poderosas. En caso de un ataque, tal gigante podría defenderse con éxito. Por cierto, un decreto especial del rey prohibió el transporte de objetos de valor desde las colonias a España en barcos con un desplazamiento de menos de 100 toneladas. A bordo se suponía que tenía al menos 4 cañones grandes y 16 calibres más pequeños. Pues bien, para mayor seguridad, intentaron hacer la ruta en grupos apretados de al menos 10 barcos, por decreto de 1526. Además, en la práctica, a menudo las caravanas constaban de 20 o más banderines. Las principales bases navales en el Nuevo Mundo para los españoles fueron Cartagena, La Habana y Veracruz, grandes ciudades con poderosas fortificaciones costeras. Allí se acumulaban las caravanas antes de ser enviadas. Esto solía ocurrir 2 veces al año. Se organizó un esquema interesante para el suministro de mercancías a los barcos. Inicialmente, los objetos de valor se llevaban desde las regiones centrales a las ciudades costeras, de donde ya se retiraban durante la formación de convoys. Además, toda esta masa de barcos en algún momento se dividió en 2 unidades independientes, la flota de Nueva España y la flota de tierra firme. Uno de ellos recolectó tesoros en Chile y Perú y los transportó a Panamá. Otra flota se centró en México y Honduras. Se reunieron en La Habana, desde donde se dirigieron hacia España.
Fue esta flota combinada la que recibió el apodo de Plata u Oro. Es interesante que los barcos más poderosos se destacaron en la flota combinada, que fueron designados como el primer y segundo buque insignia. Intentaron cargarles menos mercancías para dotarlos de una mayor movilidad. Pero esto se aplicaba solo a bienes dimensionales como la caoba. Pero trataron de transportar oro y plata precisamente en ellos. Las superposiciones en la recolección de mercancías, el clima, los errores de navegación llevaron al hecho de que casi nunca se cumplió el horario óptimo para las caravanas, y los barcos partieron de la costa de España con un retraso decente y por lo tanto no siempre en un momento favorable, y sucedió que se ahogaron durante las tormentas o simplemente perdieron al grupo principal. Fueron estos rezagados, pobres tipos, los que se desprendieron y se convirtieron en presa codiciada de los corsarios. No se arriesgaron a atacar una caravana en toda regla, eran presas demasiado grandes y malvadas. El principio de funcionamiento de la manada de lobos, siguiendo a las manadas migratorias de ungulados, es cazar a los debilitados y enfermos, incapaces de seguir al grupo principal. Es curioso que las pérdidas más significativas en las caravanas doradas se debieron al mal tiempo, y no a la piratería. Por ejemplo, solo en una tormenta el 6 de septiembre de 1622, de 28 galeones de la caravana, 8 se hundieron, de los cuales luego encontraron solo la Santa Margarita, de la que lograron levantar aproximadamente la mitad de la carga. Pero de la Nuestra Señora de Atocha solo quedan unos pocos trozos de piel. Este barco fue encontrado solo en 1985 después de una década y media de arduo trabajo, y lograron sacar del mar objetos de valor por valor de 450 millones de dólares, y esto es solo una parte de la carga de un galeón, lo que da una idea de qué tipo de ganancias daban estos vuelos regulares desde España al Nuevo Mundo y viceversa.